Entonces, primero vamos a definir qué es el asma. Es una enfermedad pulmonar crónica frecuente que provoca dificultad respiratoria esporádicas, es decir, que va a presentarse en episodios, y pues que es algo que si bien no tiene cura, pues puede tener algunos tratamientos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues digamos que lo más importante a saber es que es una enfermedad que se va a presentar con mayor prevalencia en países desarrollados. Me pareció chévere ponerles esta tabla que digamos que compara algunos aspectos. Entonces, pues vamos a ver que pues obviamente es una enfermedad que debuta en los niños, entonces pues se va a ver mayormente en ellos. En cuanto al género, es más común en las niñas. En cuanto a la raza, pues se presenta más en raza negra. Acá pusieron en estas tablas algunos países y pues digamos que las de Puerto Rico fueron los que mayor tuvieron una prevalencia a presentarlo. En cuanto a lo que ya había nombrado anteriormente, esta es una enfermedad que se va a presentar en países con mayores ingresos. Entonces, pues como podemos ver acá en la tabla, es una diferencia grande con respecto a los otros. Y en cuanto a, pues esto lo pusieron porque en un estudio, digamos que medía pues las partes de la ciudad y digamos que los del norte, que eran los que mayores ingresos tenían, pues tenían un poco más de predisposición, pero pues como era una ciudad que tenía bastantes ingresos, pues fueron relativamente cercanos. Para los factores de riesgo, pues el atopia, que es una hipersensibilidad genética que tienen algunos niños, digamos que es el factor de riesgo más importante para desarrollar asma. No solamente asma, sino pues también pueden desarrollar otras cosas como dermatitis y todo lo que incluye las enfermedades de tipo alérgicas. Estas tienen que ver con la hipersensibilidad uno. Entonces, pues estos niños siempre van a tener un mayor riesgo que los otros. Otros factores importantes son los de tracto respiratorio, ya que se vio en un estudio que los niños al volver al colegio después de vacaciones y que adquirieron algún tipo de infección, debutaron con el asma 3 semanas luego, entonces pues es como digamos que el debut más frecuente en los niños. Y pues en cuanto a las enfermedades virales, el más común es el rinovirus y en cuanto a las infecciones bacterianas, el Mycoplasma pneumoniae es el más predisponente a exacerbar el asma. El ejercicio puede ser en los niños la única manifestación de asma, ya que solamente se presenta cuando hacen algún tipo de actividad física. Esto porque hay un broncoespasmo inducido por el ejercicio, y esto ocurre hasta el 90% de los niños con asma. Entonces, digamos que a la hora de preguntarles a los niños o a los padres si realiza con frecuencia alguna actividad y si ve que de pronto cuando realiza este tipo de actividad puede que sea mayor, digamos que los episodios. Otros factores también que tenemos es el clima, ya que, digamos, los niños pueden venir a consulta luego de haber hecho algún viaje o en temporadas donde hay mucha lluvia, en zonas donde de pronto hay mucha humedad o hay viento frecuente. Entonces, pues esto digamos que no se ve en todos los niños, sobre todo se ve en los niños que tienen atopia ya predisponente, pero pues también es importante a la hora de preguntarlo. El cigarrillo y vapeo, aunque pensemos que obviamente los niños no van a consumir este tipo de sustancias, algunos niños por su entorno social pueden estar expuestos y es el factor de riesgo externo más común para el desarrollo y progresión de asma en los niños. Y pues en cuanto a los adolescentes, obviamente hemos visto que estos últimos años ha crecido pues eh, el consumo de esta sustancia y pues en adolescentes que de pronto no habían debutado con otro factor, el asma, puede que este sea el factor predisponente.
En cuanto a las exposiciones irritantes, esto pasa en niños que de pronto tienen que estar un tiempo prolongado en interiores y pues también es más predisponente para los niños con atopia porque pueden desarrollar alguna sensibilidad a algún componente que esté en su casa o en su entorno. Pueden ser estufas de gas, humo de leña, aerosoles, perfume y pintura. También pasa, digamos, que cuando hay invierno y los niños pues tienen que estar en algún sitio por mucho tiempo. El estrés, más que un factor de riesgo para desencadenar el asma, es exacerbar los episodios, y pues digamos que no es un factor de riesgo principal, pero pues puede también, causarlo. Y pues como escribe acá, pues puede, o sea, a menos de que se hayan excluido otros factores, pues no se debe pensar en este como uno primario. Hablando de las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en el asma, pues tenemos que el sello del asma para diagnosticarlo van a ser siempre las sibilancias, pero pues sin embargo la tos es súper importante ya que es la única queja pues que algunos pacientes presentan. Entonces, esta tos tiene que cumplir algunos criterios, entonces pues es una tos que es nocturna, esto también porque puede tener a favor, digamos, los cambios de clima que se presentan en la noche, el viento, bueno, todo eso. La tos estacional, que también tiene que ver con la atopia, y ahorita pues la vamos a ver más. Y una exposición específica a algún factor predisponente, como puede ser el ejercicio. Es importante que sea una tos mayor a 3 semanas, sobre todo si preguntarles al paciente si últimamente, en el último mes, han tenido de pronto alguna infección o alguna gripa o algo así. Las sibilancias en el asma tienden a ser polifónicas, es decir, que varían en tono. Y cuando hay un asma que ya es severo, puede escucharse tanto en la inspiración como en la expiración. Por lo general, este es el sonido que nos ayuda a diagnosticar el asma. Sin embargo, hay algunas veces que pueden llegar a urgencias, niños como solamente con tos, pero un pecho silencioso. Este pecho silencioso lo que nos indican es que ya hay una obstrucción completa de todas las vías. Por tanto, cada vez que veamos a alguien así, es una emergencia médica y debe ser atendido lo más pronto posible. Y, en cuanto a los síntomas estacionales, estos son más como para los niños con atopia, pero, pues, también obviamente se pueden presentar en los demás niños, y es que los síntomas van a empeorar en ciertas temporadas, como en la primavera, que hay mayor polen, o en el invierno, que, pues, digamos que el viento es mayor. Bueno, dando un poco de diagnóstico, el tener un historial de síntomas episódicos, un examen físico de sibilancias apuntan fuertemente al diagnóstico. Como pueden ver acá en la tabla, hay varias preguntas que nos pueden ayudar a identificar y también enfocarlo, como por ejemplo si en el último año el niño ha tenido episodios de tos, sibilancias, si siento presión del. Y si estos síntomas solo le pasaban, se exponían a ciertas cosas o también al dormir, si tuvo resfriados, se tardó más de 10 días en recuperarse, si ha tomado algún medicamento para ayudarle a respirar, cuánto lo toma, y se lo esperaba. Todas estas preguntas nos ayudan en la sospecha, la confirmación como tal de la enfermedad se basa en tres criterios. Primero, pues, ya, por favor. Primero, ver si hay una obstrucción del flujo de aire o hiperresponsividad bronquial. Segundo, que esa obstrucción sea agudamente reversible con el uso de un broncodilatador. Y tercero, excluir otros diagnósticos alternativos. Mediante la espirometría es que nosotros podemos ver la obstrucción de las vías en donde vemos que el volumen expiratorio forzado es menor al 80%. En aquellos bebés y niños que son menores a 5 años, los pasos del diagnóstico son los mismos, a excepción de que en la espirometría no se puede realizar en este grupo de edad y por eso se toma como alternativa un ensayo de medicamentos para el asma, como es el caso del albuterol, que puede ayudar a establecer el diagnóstico.
En el caso de que este ensayo de medicamentos no mejoren los síntomas, se puede realizar prueba de broncoprovocación con metacolina, aire frío o ejercicio, que es la que más se usa como alternativa. También existe la oscilometría por impulso, es considerada porque puede detectar alteraciones en la mecánica respiratoria y otras pruebas que son usadas no mucho, pero que igual sirven en ciertos casos, son por ejemplo las pruebas alérgicas, que pueden ser cutáneas o in vitro. Son útiles cuando el desencadenante puede ser, por ejemplo, la exposición a animales muy peludos, a carros de polvo o aeroalérgenos. El óxido nítrico exhalado solo se usa como complemento con otras pruebas cuando el diagnóstico es incierto. La radiografía de tórax se usa en aquellos niños donde no logran responder a la terapia inicial y también la imagen puede mostrar otras causas de sibilancias que no sean del asma, por ejemplo, como infecciones congénitas. Y por último, el trago de bario, que es como el menos utilizado, es simplemente en el caso de que haya una disfunción de la dilución con aspiración. Ahora hablando de los diferenciales, se deben excluir otras causas de sibilancia en los niños si no hay una respuesta a la terapia o si la historia clínica y el examen físico sugieren otros diagnósticos. Entonces, primero tenemos la bronquitis por sibilancia, se considera un diferencial porque esta sucede en bebés no atópicos que tienen sibilancias recurrentes, pero que son inducidas por virus y tienden a desaparecer a los 5 años, mientras que el asma frecuentemente asociada con atopia, como ya lo habíamos dicho, y es provocada por más desencadenantes aparte del virus, además de que es menos probable de que la resolución sea espontánea. Segundo, tos crónica, es muy importante tener este diferencial en cuenta, ya que la tos es la manifestación principal en los niños, entonces también debe considerarse este diferencial. La fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar crónica, también puede presentar síntomas respiratorios como el tos y sibilancias. Y por último, la estenosis traqueal puede presentar síntomas con o sin estridor y sibilancias pero monofónicas. Entonces, es importante diferenciar qué tipo de sibilancias está presentando el paciente. Y para finalizar, las recomendaciones para el manejo del asma son muy importantes para poder garantizar, primero, un control de la enfermedad y segundo, mejorar la calidad de vida, sobre todo en esta etapa en la que son niños y están en pleno desarrollo. Por eso es muy importante tener control y consultar siempre con un especialista, ya sea neumólogo o alergólogo, cuando el diagnóstico sea incierto, cuando sea difícil controlar o cuando hay exacerbaciones que son muy frecuentes. Se necesita valorar en ellos la historia clínica, realizar muy detalladamente el examen físico y las pruebas de función pulmonar que el paciente requiera. E igualmente es crucial educar tanto a los pacientes como a los que cuidan de ellos de la enfermedad, del manejo, de cómo usar el uso de los inhaladores y cómo actuar ante momentos de crisis, al igual que evitar también la exposición a ciertos alérgenos e irritantes ambientales. Y ya esto ha sido todo de nuestra charla de asma. Cualquier duda, quedamos atentas. Gracias.